Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Hoy vamos a estudiar Proverbios. Vamos a continuar con la serie de Proverbios del versículo 4 al versículo 7. Vamos a agradecerle a Dios. Bendito Padre que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, por este día. Te pido que bendigas a mis hermanos, que esta palabra fluya y llegue al corazón de cada uno de nosotros, porque la intención tuya, Padre, es que tu palabra pueda construir y reconstruir el hombre interior de cada ser humano que forma parte de tu cuerpo, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y te pido por toda la iglesia, Señor, la iglesia mundial. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si nos vamos a leer, dice así el versículo 4: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Versículo 5. Versículo 6. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Versículo 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Bueno, aquí tenemos 4 versículos. Tenemos el tema del dinero, ¿verdad? Del dinero del pobre y del rico, la diferencia en el campo social de este tipo de personas. Y definitivamente vamos a ver toda esta importancia que esto tiene, toda la sabiduría que conlleva esta palabra de Salomón. Salomón fue inspirado por Dios y este libro fue inspirado por Dios. Así que esta palabra nos habla de una gran verdad que vemos día a día en nuestra sociedad. Dice el versículo 4: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Esto sí lo podemos ver cuando alguien prospera, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo busca, son los ideales de la sociedad de esta generación, es la prosperidad, el materialismo. Entonces, lo que siempre está buscando el ser humano es tener gente que lo busque, que lo anime, que lo procure, que lo alabe, que lo admire. Esto, mis hermanos, es algo muy natural, ya que nosotros traemos por naturaleza el hecho de creer que somos dioses, por la mentira de la serpiente. No morirás, Dios sabe que serás como Dios. Entonces nosotros traemos dentro de la naturaleza que tenemos, traemos esa autosuficiencia de sentirnos autosuficientes y creernos dioses, porque solamente cuando te crees Dios te das cuenta que no necesitas de Dios, porque tú eres autónomo y autosuficiente. Entonces automáticamente aquí podemos ver que este problema de la riqueza trae ese sentimiento grande de creerte que tú no necesitas de nadie y que eres autosuficiente, porque tienes a tu Dios, y tu Dios es el dinero. El dinero es el que te da todas las cosas. Por lo tanto, por eso la gente se afana. Por eso muchos creyentes también se alejan de la palabra, porque están completamente ocupados buscando la prosperidad económica. Pero cuando aquí habla, por ejemplo, entre el pobre y el rico, el impacto social entre esas dos personas es que el rico tiene muchos amigos, porque pues esa es la naturaleza, más el pobre, dice, el pobre es menospreciado y es olvidado. Vamos a ver qué dice Proverbio en Proverbio 14:20. Proverbio 14:20. Dice así:
El pobre es odioso aún a sus amigos, pero muchos son los que aman al rico. Sí, habla de la condición, habla de la condición de esta gente, ¿verdad? Ahí está. Automáticamente es un problema. Vamos a ver, aquí está, aquí tenemos otro caso, el caso de Lucas. Aquí tenemos en Lucas 15, del 13 al 15, vemos el caso del joven que recibe la herencia de su padre. Recibe la herencia de su padre, entonces él pide su dinero y ya con su dinero se va a la ciudad a gastar y se rodea de un montón de gente que se aprovechaba y lo ayudaron a gastar el dinero. Cuando él queda sin dinero, entonces él no tiene nada, ni quien lo ayude y se queda solo. Y es que empieza a ver dónde se acomoda, le dan trabajo en un lugar, en una hacienda donde él atendía, daba de comer a los lechones y él anhelaba comer de lo que los lechones hacían. Esta figura que nos muestra Lucas nos habla de la gran necesidad, nos habla de la gran necesidad de nosotros por buscar la atención, ¿verdad? Por tener la atención de la gente. Y ahí podemos ver cómo este muchacho, al quedarse sin dinero, no hubo nadie que lo quisiera, ni nadie que le ayudara. Afortunadamente una persona le dio trabajo, pero el trabajo más bajo y más ruin, ¿verdad? Entre los lechones, entre los cochinos. Y ahí es donde él se da cuenta que él, por irse al mundo a tratar de hacer producir más su dinero, a tener mayores inversiones, a disfrutar, a gozar de ese dinero, se quedó en la ruina, siendo que en su casa siempre hay comida abundante, y decide regresar a su padre. Esta es la imagen de un creyente, ¿verdad?, que cuando empieza a tener prosperidad, poco a poco empieza a apartarse de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si esa persona es regenerado, Dios se va a encargar de quitarle al ídolo. Dios le va a quitar a su ídolo. Y esta persona, cuando se quede sin el ídolo, sin sus bases para vivir, va a regresar a buscar la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí tenemos otros pasajes, acá de Proverbios 10:15. Proverbios 10:15 dice lo siguiente: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Aquí tenemos este dato. Tenemos este dato tan tremendo de que, pues sí, definitivamente, el rico se sostiene por su dinero y él cree que su dinero es su fortaleza, ¿verdad? Pero no sabe que en este mundo todo lo que tú tengas es temporal, y lo que tú puedas conseguir en el mundo del reino de los cielos, eso es eterno, ¿verdad? Y aquí vemos la diferencia, y vemos también el problema del pobre. El pobre, su desmayo, su debilidad, su dolor es la falta de liquidez. Pero el pobre, ¿verdad?, que está en Cristo, el pobre de espíritu que está en Cristo, y a lo mejor también es económicamente no tiene todo lo que podría un corazón natural anhelar, pero esa persona recibe de parte de Dios lo necesario. Dice, todo lo que te hace falta viene por añadidura, porque el pobre es una persona comprometida con la palabra de Dios, una persona que busca la palabra de Dios, una persona que está entregada a la palabra de Dios. Precisamente este es el punto. Pasamos al versículo 5 de Proverbios 19. Dice lo siguiente: el testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentiras no escapará. Entonces aquí tenemos un tema como que es un poco distinto, ¿verdad? Aquí está abarcando otro tema. ¿Este tema de qué nos habla? Este tema nos habla de
de la lengua. El problema de la lengua es otro problema muy grande dentro de las iglesias y pues para qué te cuento en el mundo, ¿verdad? Dentro de las iglesias es la murmuración, el hablar mal, el resentimiento, ¿verdad? El coraje que hay entre las iglesias. Esto no nos permite como pueblo de Dios crecer. Necesitamos nosotros trabajar en contra de esto, ¿verdad? Dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y al final de cuentas, la lengua y las obras de la lengua van a traer dolor, van a traer sufrimiento. Una persona que le gusta mover la lengua demasiado, la tendencia es quedarse solo, porque así como lo hace en la iglesia, también lo hace en su casa con su familia. Y llega un momento dado que la familia ya lo tiene etiquetado como un mentiroso, como un chismoso, como una persona que calumnia. Y nadie le quiere contar nada. Y es cuando llega el grupo familiar, siempre es mal visto, porque precisamente habla mal. Veamos aquí algún pasaje. Por ejemplo, aquí tenemos Proverbios 6:19, dice lo siguiente. Proverbios 6:19 dice lo siguiente. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Definitivamente sembrar la discordia entre los hermanos es algo muy grave. ¿Por qué? Porque el que habla mentiras y de calumnia siempre va a crear discordia. Siempre, por eso la lengua hace muchísimo daño. Es peor, por ejemplo, cuando tú estás hablando de una persona, a que tú le digas algo fuerte a una persona, porque lo que traes acá se convierte en resentimiento, y ese resentimiento va a provocar que las personas te aborrezcan. Sí, aquí estamos viendo lo que pasa. En Proverbio 21:20 dice lo siguiente: el testigo mentiroso, dice, perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Aquí tenemos una gran diferencia muy positiva para el creyente, para el pobre, para el menesteroso, para el hijo de Dios, ¿verdad? Muy significativo. El pobre, dice, es una persona que oye. El soberbio no oye. El soberbio siempre piensa que lo están atacando. El soberbio, cuando alguien le dice algo, inmediatamente se pone a la defensiva. Y es un soberbio, es una persona que siempre se molesta por todo lo que le digan. Una persona soberbia es muy sensible, es hipersensible, y no puedes tú decirle nada porque ya está molesto. Y toma ya represalias, toma malas decisiones inmediatamente, ¿verdad? Pero al final de cuentas el que se hace daño es la persona, es el mentiroso. Por eso definitivamente el hombre que oye, el hombre que oye permanece en su dicho. Es una persona que sabe escuchar, piensa bien, reflexiona para saber si lo que él está defendiendo realmente es verdad o no es verdad. Y si es verdad, hace uso de toda la honestidad posible para poder descubrir si lo que él está defendiendo es indefendible, ¿verdad? Esta es una de las ventajas de esta parte. Pasamos al siguiente versículo, al versículo 5. Dice: muchos buscan el favor del generoso, cada uno es amigo del hombre que da. Esta es una de las realidades más grandes y luego mucho más dolorosas, cuando te das cuenta que la gran mayoría de la gente que tienes cerca es gente que está por tu dinero y no es gente que te ama por lo que eres, ¿verdad? El que te ama te va a respetar, te va a tu espacio, te va a tu lugar, no te va a estar atosigando, no va a estar buscando cómo aprovecharse de ti. Siempre es así. Muchos buscan el favor del generoso, pero cada uno es amigo del hombre que da. Así que, mis hermanos, los que tienen dinero, sepan que cuando encuentren una buena amistad, una persona que realmente los ame, necesiten ustedes
necesitan realmente apreciar a una persona de esta naturaleza. Sí, entonces esto es algo que es muy grande. Por ejemplo, aquí tenemos en Proverbios 19:12 dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Esto queda muy bien para Dios, porque Dios es generoso y Dios sabe las personas que quieren aprovecharse de Él. Dios conoce a las personas que están buscando solamente la oportunidad para sacarle provecho a la relación. Nosotros como cristianos tenemos que saber que si nosotros nos acercamos a Dios no es por lo que Él tiene, es por lo que Él vale. Lo mismo pasa en la vida social o en la vida familiar. Cuando tú buscas a una persona, cuando tú amas a una persona, cuando tú te acercas a una persona, no es por lo que tiene, sino es por lo que vale la persona, por el cariño que le tienes. Eso es importante, por eso es que cuando aprendemos a amar a Dios, primero tenemos que aprender a amar a Dios para después aprender a amar a los hermanos. Sí, esta es una de las premisas más grandes. En Proverbios 16:15 dice, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Y sí, lo mejor que podemos hacer nosotros es encontrar realmente la forma de poder ayudar, de poder buscar a Dios, de poder encontrar a ese Dios grande y poderoso, ¿sí? Dice acá en Proverbios 20:26, dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Sí, aquí esto que está acá también es interesante, ¿sí? Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. O sea que nosotros podemos lisonjear, podemos buscar apoyo en lugares que posiblemente saquemos un provecho de ahí, pero al final de cuentas Dios es el que va a juzgar, Dios es el que va a determinar si la manera como nosotros estamos tratando de encontrar este punto de equilibrio es el correcto, porque nuestro punto de equilibrio tiene que ser en la palabra de Dios, con Él, porque Él nos va a fortalecer, Él nos va a echar la mano. Él nos va a echar la mano para que podamos nosotros hacerlo bien. Tenemos acá el último versículo que es Proverbios 19:7. Dice, si todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. Aquí tenemos algo pues triste para la gente humilde, para la gente de Dios. El hombre de Dios siempre es una persona que va a ser menospreciado, y la sabiduría de estas personas nadie la va a poder apreciar. Miren lo que dice acá en el Salmo 38:11, dice lo siguiente: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Entonces, ¿qué está hablando acá? Que siempre el pobre vive con ese dolor. Pero cuando uno no tiene a Cristo, definitivamente que uno sí está buscando la forma de poder manejar esto. ¿Por qué? Porque Dios dice que le digamos adiós a la gente, porque la gente no es fiel. La gente no es fiel.
Y entonces definitivamente que esto nos lleva a pensar, nos lleva a darnos cuenta que nada más en Él podemos encontrar. Nada más en Él podemos encontrar la solución, la paz, la armonía. Estamos viviendo en un mundo de mucha necesidad, en un mundo de muchos problemas. Así que, mis hermanitos, la única manera de poder resolver esto es acercarnos al Señor, ¿sí? Y por eso dice que nadie se acerca, nadie le busca. Dice así: has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos han puesto en tinieblas. Bueno, entonces como vemos acá, aquí tenemos una opinión de un hombre que está viviendo una situación así. Entonces vemos cómo esta persona malentiende, porque siente que Dios es el que lo está provocando que la gente se aleje de Él. No, hay un curso natural en la vida, hay un curso natural en la que Dios no interviene tan directamente. Mire, Dios tiene dos voluntades, tiene la voluntad permisiva y la voluntad directiva. ¿Qué significa? Son los dos principales aspectos que se pueden definir o entender o saber de Él. Una voluntad permisiva es cuando Dios te guía para algo bueno. Y una voluntad permisiva es cuando Dios te deja que tú tomes tus decisiones, cuando Dios permite que tú te equivoques, cuando tú cometes errores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tipo de voluntad tiene Dios para los incrédulos? Es la permisiva, porque Dios no se puede meter ahí, porque Él les dio libertad de albedrío, capacidad para decidir libremente. Entonces Dios no se puede meter en la decisión del ser humano. Por lo tanto, esto significa que la vida tiene un curso. Ya hay acciones y consecuencias en las que Dios no tiene nada que ver, ¿verdad? Si yo yo soy una persona que me subo al coche y yo voy y me aporreo y tengo un accidente, eso es algo que es de mi voluntad, yo decidí hacerlo. Por eso dice el Señor que no nos equivoquemos con Él, ¿verdad? Que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Si nosotros nos equivocamos, vamos a cosechar. Por lo tanto, esto nos habla de que hay un curso natural. Pero mucha gente le echa la culpa a Dios, como este ejemplo que tenemos acá, donde está esta persona pensando que Dios lo está alejando. Salmo 88:8 también: has alejado de mí mis conocidos, ¿sí? Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y cercano está esto ya lo habíamos visto. Y este pasaje es lo mismo, está hablando igual, dos pasajes que hablan de lo mismo. Proverbio 36, 38 y Proverbio el 11 y en el 8 también lo dice, el mismo capítulo. En el Salmo 88:18 dice lo siguiente: has alejado de mí al amigo y a mi compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. O sea que la lejanía es tan grande que definitivamente vemos este pasaje también aquí, que es el Eclesiastés 9 del 15 al 16. Este pasaje dice lo siguiente:
y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchados sus palabras. Esto es algo que es muy común cuando, en la medida que tú te vas apartando del mundo y te vas involucrando más en la vida de santidad de Dios, en el mundo divino, en el mundo del Rey, vas experimentando un fenómeno. Las gentes cada vez menos confían en ti, o sea, las gentes no te creen, las gentes menosprecian tus palabras, las gentes no toman en serio lo que tú dices, y esto realmente, esto es grave. Por ejemplo, aquí en Santiago habla del rico. Lo único que nos queda a nosotros por hacer es lo siguiente. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que la palabra de Dios cumpla con su función, y que nosotros, mis hermanos, nos olvidemos de lo material y nos concretemos ahora, cuando vemos que el tiempo se acerca, congregarnos con más frecuencia y escuchar la palabra y meterse a la palabra y oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanitos, que Dios me los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.